Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, desde el recinto, Cámara de Diputados, claro. Y vamos a pensar en voz alta como lo venimos haciendo. Hoy, con el diputado Ricardo Bulley. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Horacio. ¿Sabes qué venía pensando mientras caminaba en estos pasillos tan interesantes? Estaba pensando en el mundo. Antes de hacer esta ida y vuelta, con Bulley veníamos charlando cómo es esto de ser periodista y alguna vez ir más lejos o más cerca. Y estaba pensando en los franceses que un día fueron al Líbano. Una colonia, porque las hegemonías de algunos países en otros países, continentes. Y en el Líbano, esos franceses, los Bulley, hicieron familia y otra familia y otra familia. Y un día dijo, ¿y si nos vamos todos de acá y nos vamos para América? Y así más o menos la historia de una parte de tu familia. Así es. Así es. Parte de mi familia, mis abuelos paternos vinieron. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? No, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los padres de mi abuelo, Elías Burjaile. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Elías Burjaile. Elías. ¿Lo conociste, Elías? Sí. No, no lo conocí. No. Falleció cuando mi padre tenía... Un pibe. 3 años. Fueron Chiquillo. y se afincaron. Mi padre huérfano de padre a los 3 años y de madre a los 8 años. Hay Se que crió cruzarse, porque a veces uno no sabe cuándo el camino es corto o es largo. Digo, más allá de los sueños. Cuándo el camino es corto o es largo. Yo puedo decir Formosa, vos sos un hombre de Formosa. Sí. ¿Es lejos o cerca? ¿De dónde? Claro. Paraguay lo tengo ahí nomás. De Buenos Aires un montón. Viajaste toda la noche para estar acá. Los sueños, y no sé cuáles son cortos o largos. ¿Qué sé yo? El pibe que a lo mejor iba a la escuela, un día llegó a ser intendente. Y otro día fue ministro, y otro día diputado. ¿Qué es eso? Es raro, ¿viste? Pero es lindo, es apasionante la vida. Claro, porque uno dice, Formosa es la entrada o la salida del país, y depende de dónde la mires, eso? ¿no? ¿Qué es eso? Y te puedo decir que es 1 hora 15, 1 hora 20 de avión, y a vos te lleva a ir a Pilar un poco más de tiempo, a las 6 de la tarde. Un rato más. Entonces, hoy por suerte está todo mucho más cerca, con más proximidad por lo menos. Yo digo, pensar que el mundo se fue colonizando, entre otras cosas, por gente que buscaba oportunidades para comer primero, un lugar para protegerse y después para hacer negocios. Yo tengo manzanas y, bueno, mira, yo tengo árboles y yo tengo río. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo? Y así también te habrán educado. Yo viví en un pueblito del interior de Formosa, 180 kilómetros de Formosa. ¿Se llama? Se llama Comandante Fontana. Me crié ahí, estuve hasta los 8 años. Ahí fuiste al cole, el primer Ahí cole. fui a la primaria, mi primera etapa en la primaria. Y ahí los pueblos se dividían de un lado de la vía y del otro lado de la vía. Acá vos tenés una avenida, otra avenida. Ahí era la vía. Ahí era la vía, lo que te dividía un barrio de otro. ¿Y jugaban a la pelota a veces Sí, los pibes de claro. este lado con los pibes del otro lado? Claro. Sí, Jugábamos a la pelota, al fútbol, había una canchita atrás de la iglesia. Donde después todos terminaban reunidos el domingo. Sí, Claro. y después jugaba, yo era así, peticito, chiquitito. Y ahora sos un tipo alto. Y jugaba al básquet, jugaba de Sí, base claro. en el club que estaba en la esquina de mi casa. Y después a los 8 o 9 años, bueno, mi padre tenía el campo cerca de Comandante Fontana, porque él era salteño y un día... Salteño el hombre. Salteño. Vino, Todo tan cerca y tan lejos. y en ese momento sin rutas asfaltadas. Por eso cuando uno le habla al chaqueño para la vecina, me dice, mira que yo también soy de Salta. Y es como Salta, y claro, ahí nomás. El Chaco salteño, ¿no? Eh, Y bueno, teníamos el campo, bueno, mi padre tenía el campo, todavía lo tenemos, gracias a Dios, a 72 kilómetros de Fontana, y un día dijo, bueno, tengo que llevar a mis hijos a educar a Formosa. Fuimos a Formosa
Y después un día mi padre era una persona delicada de salud por cómo vivió él. Claro. Él a El los cuerpo 13 se años. lastima. El cuerpo se lastima. Él a los 13 años quedó huérfano de padre y Dijiste madre. del Carlos, libanés que ah, perdió temprano. y tuvo que salir a rebuscársela. Y el cuerpo te pasa la factura. Totalmente, Y totalmente. vine a estudiar a Buenos Aires con mis hermanas. ¿Ah? Estuvimos pupilos en colegio. Después hice- Difícil eso, ¿eh? Difícil. Está bueno porque son comunitariamente, hay otros pibes igual que vos que vienen de diferentes lados. Sí. Pero a veces cuando uno es pibe necesita de otros abrazos. Sí. De otros abrazos. Te deja otras enseñanzas. Total. Sos dueño de vos mismo. Te aprendés a defender por vos mismo. Enfrentás la Sí, vida sí, de otra manera. sí, sí. Yo tenía 13 años y tenía una enorme desventaja. A ver. Porque por esas Mira. vueltas de la vida, Mira. yo cumplo años en noviembre, entonces era muy común que te manden a la escuela, entonces viste que vos te tenías que inscribir hasta junio y bueno, yo ya venía un año adelantado si querés. Ah, mirá. Y un día la maestra dijo, no, vamos a hacerlo rendir un grado libre. Y A rendí- Burgell. Sí, y rendí un grado libre y aprobé, entonces Mirá. yo Y tenía que avanzaste. integrarme A los pibes más grandes. a pibes más grandes que no me conocían, que bueno, terminamos... Mira, el que vino de Formosa. Bueno, pero bueno, a mí me... Yo siempre trato de rescatar Lo el positivo. vaso medio lleno, no medio vacío. Y ahí te quedaron amigos de un lado y del Sí, otro. claro. Muchos. Sí, claro. Y después en el devenir de la vida, donde tuviste responsabilidades empresarias, tuviste responsabilidades políticas, hoy tenés responsabilidades políticas, digo, porque detrás tuyo hay, qué sé yo, un montón de votos, miles de votos para sentarte acá. Obviamente. La vida te cambia en un segundo, porque tenés golpes en la vida de suerte, de desgracia, hay veces que te toca. Yo acá vengo, yo nunca hice política, nunca había hecho política. Mira. Mi padre tampoco. Mi padre un poco sí, pero nunca tuvo ¿Vos venís cargo del político. radicalismo o yo leí mal? No, yo soy radical. Vos sos radical. Yo soy radical porque vine al radicalismo, Ah, mirá. pero yo nunca había estado en política porque consideraba que yo hacía gremialismo rural y Ah, yo mirá. consideraba que Ah, mirá. no era ético que yo hiciera dos cosas, estar en un partido político Ah, mirá. y estar en el ruralismo, porque yo estando en el ruralismo defiendo a un sector Tal cual. y tengo que hablar con un gobierno que puede ser con el que simpatizo o con el que no simpatizo. Claro, y tal yo tengo la cual. obligación de representar. Es una defensa sectorial, me querés decir, vos, Exacto, corporativa. donde hay de distintas Total. ideas. Total. Entonces, Vos podés sentarte con Sociedad Rural o la Federación Agraria. ¿Ah? y dentro de cada uno de esos hay peronistas, hay radicales, Total. hay del PRO, hay Total. socialistas. Pero en el medio hay Bueno, cosas para comercializar y vos decís, los animales o la cosecha no tiene identidad política. exacto. Entonces yo no hacía política partidaria, nunca. Sí. Hasta que, bueno, empecé a trabajar, llegué a vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas y un día me ofrecieron ser diputado nacional ¿De qué año estamos hablando? del año 2009. 2009. Después del 2008, que fue el conflicto de la 125. Vos tuviste un protagonismo en la 125. Sí, digo, son momentos históricos que a mí siempre me preguntan, cuando surge hoy cada conflicto con el gobierno, cada disputa con el gobierno, si es la 125. Eso nunca más. La 125... Eso ya no vuelve más. No. 125 fue un momento de la historia argentina y va a quedar como un momento de la historia argentina. Y está bueno que así sea. Quedó Que como sí. una bisagra, quedó como qué. Sí, para mí es una bisagra, no solo en lo personal. Digo, hay un antes y un después. Hay un antes y un después, incluso para este Congreso. A mí qué interesante. Interesante. Voy a contar como yo lo vivía y Sí, que sí, creo como claro. muchos... Otros a lo mejor te conocen solo a través de una declaración. Mucho tienen que ver los medios de prensa, mucho tiene que ver, pero fue en ese momento, en la 125, era que este Congreso, que tiene una cúpula, que es un vitró fantástico, era una cúpula de cristal. Ah, mira. Porque la sociedad empezó a mirar al Congreso Claro. y empezó a conocer y a debatir La qué era el decisión quórum. de Cobos en cómo- su momento fue determinante para ver Exacto. por qué
ese voto fue lo que fue, ¿no? Y cada uno empieza, la sociedad tomó conciencia de la importancia de un diputado y de un senador. Tal cual. Cosa que antes era una cosa que estaba ahí. Y también yo creo que sirvió para acercar a la sociedad lo que hace el productor agropecuario. Ah, mira. Entonces, el productor agropecuario era algo que la sociedad no veía lo que hacía, no sabía lo que hacía. Además, digo, también la generalización de la palabra campo. Totalmente. El campo, los del campo. ¿Qué sé yo? Yo soy tataranieto de chacareros entrerrianos. Y en el devenir, por supuesto, todo eso ya no está más, pero había una cooperativa, había, qué sé yo, venían de otro lado del mar, se reunían. Eso era el campo, trabajaban en el campo. ¿Producían del campo? Sí, qué sé yo. Y hay diferentes maneras, hay quien tiene concentrado, hay quien cooperativiza, qué sé yo. También, y entiendo lo que vos decís, también sirvió para desmitificar los del campo. Exacto. Vos tenés una economía central, si querés. Tenemos un Pampa país húmeda, claro, Santa Fe, Córdoba. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, digamos, en líneas generales, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, algo de La Pampa. La Pampa húmeda tiene su realidad, distinta al NEA, al NOA, a la Patagonia. Entonces, cuando vos hablas, pareciera que, porque se ha ideologizado lo del campo. Entonces, si vos sos hoy un tipo del campo, bueno, hoy entonces estás de este lado de la grieta o del otro lado de la grieta, y capaz que vos haces tabaco, o haces yerba mate, o haces lana. O haces cebú. O haces cebú. O haces ganadería. A lo mejor un pibito que nace en cualquiera de las capitales del país, le decís que es un cebú. Es una vaca. Y mirá, algo parecido, pero no lo es. Dibujame un cebú. Entonces, digo, en estas particularidades, te ha tocado la responsabilidad también de estar desde el gobierno. Sí. Fuiste ministro de un gobierno, entre el 15 y un rato 15 y largo. 17. ¿Y cómo fue recibir del otro lado a tus pares, que tenían y los que no tenían? Yo en ese momento dije, porque hay que tener en claro el lugar y la responsabilidad que tiene cada uno. Sí. Uno, cuando vos sos dirigente agropecuario, sos interlocutor. Claro, entre los productores, sos la voz de entre los productores y el gobierno. Si vos no servís si vos no podés dialogar con el gobierno, no servís como interlocutor, digamos, ¿no? Necesito escuchar. Con lo cual, no le servís a tus representados. Cuando sos ministro, sos interlocutor del gobierno ante los productores. Claro, no sos representante. Yo no lo asumía. Tenía su mandato. A mí me había puesto, más allá voy a ser productor agropecuario, ojalá toda mi vida tenga campo y pueda transmitirlo a las generaciones. Mi corazón siempre va a ser productor agropecuario, pero circunstancialmente ahí era ministro y representaba al gobierno ante los productores. Difícil eso. Con lo cual, había veces que discutías con algunos, y a veces discutís con algunos amigos porque vos... Que pensaban igual que vos. Claro, porque tenés que manejar momentos, tenés que manejar presupuestos. Claro. Entonces... Que no son los de tu campo, porque vos dijiste... No, claro. Tanto de fertilizantes, de 2 más 4, 6. No. Pero cuando alguien te dice, mirá que estos 6 no los tenemos. Pero aparte, otra cosa, Horacio, yo rescato lo que un día dijo un ex ministro, ¿no? Ginés. Es más difícil ser un buen ex ministro que un ministro. Ah, mira. Porque... ¿Ahora lo ves de otra manera? ¿Cómo? ¿Ahora vos lo ves de otra manera? Porque yo sé lo que es estar sentado ahí y que vos quieras hacer algo y te llame el ministro de Economía y te diga no podemos hacer eso. No hay. Entonces vos sos parte de un equipo, claro, y entonces vos no podés decir... Bueno, yo te escuché con mucha atención. Ahora te han elegido tus pares como presidente de la comisión, sí, incluso. Y te escuché con un discurso muy armonizador, muy ecuménicamente armonizador, entre todos los pares. Pero la gente... Puede decir, bueno, qué sé yo, este hombre trabajó en otro momento de la Argentina está peleando ahora con otros vientos, que el fondo, que esto, que lo otro, y te vi muy armonizador con ese grupo. Mira, yo no coincido con el discurso del presidente
que nosotros somos los enemigos de él. Cuando vos decís nosotros, ¿quiénes somos? Los de la oposición. Ah, mira. Yo no me considero enemigo de los que se sientan acá. ¿Dónde te sentás vos? Yo me siento ahí, en aquella silla. Ajá, en ese extremo. Estás muy cerca también Estoy ahí. Y yo no considero que los que están acá sean mis enemigos. No. Es gente que piensa distinto a mí. La verdad que mira. lamento que el presidente diga que somos enemigos. No me parece un buen discurso. Yo sinceramente pienso que es gente bien intencionada. Yo creo que están equivocados. Ellos piensan que nosotros seremos los equivocados. Bueno, a veces no sé cuándo se podrá dilucidar eso, pero la lógica es respetar. Entonces yo, como presidente de la comisión, ¿qué tengo que tratar de hacer? Como yo hablé con el vicepresidente, con Ponce, con alguno de los nuestros. Tenemos que tratar de trabajar para todos los productores. Me parece. En algunos casos no sirve venir acá a cavar una trinchera, a decir, tratemos de buscar algunos proyectos que les sirvan a todos. Hay otros donde no vamos a estar de acuerdo, porque si no estaríamos todos en el mismo barco. Tal cual. Y hay algunos que no vamos a estar de acuerdo. Bueno, Tal cual. llegará ese proyecto, discutiremos, llegará al recinto o no llegará, cada uno con sus razones, pero se hace imprescindible poder dialogar. Si vos no dialogás, si vos no tenés empatía, no podés presidir una comisión. Si yo vengo a la comisión a decir, bueno, mire señores, acá el proyecto, el único es el mío, Principio y el de final. mi sector, Principio y final. no vas a tener acompañamiento. Digo, ahora también se llama Ministerio de Agroindustria o era... No, ahora se llama Ministerio de Agricultura y Ganadería. Exactamente. Pero cuando vos te tocó la responsabilidad, era Ministerio de Agroindustria. De Agroindustria. Porque creo que es... Porque digo, qué sé yo, hay metalmecánica. ¿Un tractor dónde lo pongo? ¿A quién le cuento? Vos sabés que esa fue una discusión Me que imagino. surgió en el gabinete. Me imagino, se me ocurre ahora. No, lo que acabas de decir, yo defendí. Nosotros teníamos una dirección de maquinaria agrícola. Claro. ¿Y por qué sostenía? Porque en algún momento hubo otro ministerio que se la quiso llevar. Entonces, Mirá vos. bueno, pero es que esos son las Pero se me ocurrió ahora, digo, Bueno, claro, qué sé yo. esas son discusiones. Todo es vinculante. Digo. ¿Entendés? Vos decís, no, pará, porque la metalmecánica trabaja coordinadamente Totalmente. con... Muchachos, en vez de hacer trilladoras, tenemos que hacer cosechadoras. Bueno, porque entonces, hoy Argentina necesita cosechadoras. Bueno, eso era una discusión. Y tenés que trabajar en eso y defender lo que es esa parte del sector. Y siempre se considera, porque hay una mala costumbre de considerar al sector agropecuario como un sector primario. Bueno, esta es una pregunta que yo, por ahí, a medida ahora que lo estás contando, termina tu concepto, me parece que va a ser muy oportuna. A ver. Porque uno lo ve, porque vos ves un auto y lo ves como altísimo valor agregado, ¿no? Claro, tal cual. En realidad, para la Argentina hoy son un montón de componentes que vienen de afuera, o ves un celular o una computadora, un montón de componentes que vienen de afuera donde en muchos casos solamente le pones mano de obra argentina. Se ensambla y se termina. Vos para generar un poroto de soja, un kilo de carne, una semilla de trigo, tenés todo un proceso anterior que si querés, lo menos relevante de la investigación es el poroto. Tal cual. Pero atrás de eso tenés biotecnología, tenés toda una ingeniería, tenés en muchos casos, tenés en todos los casos maquinaria agrícola, tenés fitosanitarios, tenés... Mirá qué universo. Para atrás. Mirá qué universo. Parece un producto insignificante, ¿qué va a ser pero el valor agregado que tenés, lo tenés toda en la etapa anterior. Pero ahora la pregunta puede ser por acá. Mira, es cierto, es maravilloso todo lo que me acabas de contar. ¿Por qué Argentina solo, en su volumen de exportación, es primaria y no industrializa? Porque yo creo que ahí falta mucho... Sí. Bueno, hay que entender cómo funciona el mundo hoy. A ver. Nosotros tenemos que entenderlo, no es... Hoy el mundo funciona distinto a otras épocas. Hoy el mundo, para bien o para mal, no es un comercio país-país. No, bueno, esto que acabas de contar, cómo se ensambla. El que hace el tornillo acá, la puerta... Claro.
¿no? Entonces, Y el capital está en y cualquier el lado. capital está en cualquier lado, y trabaja a través de filiales Tal y cual. de Sí, holdings. sí. Entonces, El mundo financiero. entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Este mundo interconectado, donde antes competíamos con el de al lado y ahora Claro. competimos con el del otro lado, Claro. en realidad se empiezan a firmar acuerdos bilaterales. Esos acuerdos bilaterales donde cada país o cada bloque defiende la agregación de valor en su Exactamente. destino. Hay que competir con Brasil. Yo me imagino vos en el despacho y hay que sentarse con Brasil. Bueno, te tenés que sentar con Brasil, con algunos Vos casos. como productor también tenés que estar pensando, digo, ¿cómo compito yo con el gigante? Pero ahí tenés, por ejemplo, con Unión Europea, me tocó sentarme Ah, mirá. con el secretario de Agricultura de la Unión Europea. Entonces lo que vos tenés que plantear ahí es, ¿cómo hacemos Muy interesante. para qué? Porque ellos, ¿qué te dicen? Mira, yo te compro el trigo, no es el caso del trigo puntualmente, no es nuestro principal destino, o te compro y yo le agrego valor acá. El trigo entra al 0% de arancel. Ahora, si vos me querés vender fideos, tiene un 10% de arancel. Qué lindo que son. Bueno, Qué lindo. entonces ahí es Ay. donde el sector privado Claro, no llega y es donde el Estado Te tiene que acompañar. Tiene que acompañar y decir, bueno, a ver, y acá viene la gran discusión, A ver, que es me la interesa. discusión del ¿Eh? futuro de Argentina. ¿Cómo vamos a insertarnos en ese mundo? Porque ¿Vamos a hay- vender trigo o fideo? Claro. Ahora, O trigo cuando- y fideo. Bueno, cuando vos te dices, bueno, ok, vos me vas a vender fideos, después te dice, ¿qué me abrís vos para comprarme? Porque en esa negociación Claro, bilateral, claro. vos no podés tener Ah, con está muy todos los bien países eso. superávit comercial. No. Porque Más si no, o menos tenés que empatar, claro. vos tenés que empatar. Entonces viene el problema con otro, porque vos decís, bueno, los tipos te dicen, bueno, listo, quiero que me compres autopartes, o Sí, quiero sí. que me compres ropa, o quiero que me compres tal o cual producto, y vos le decís no. Yo te dice, ¿por qué te voy a comprar yo a vos Claro. si Brasil me vende Claro, y yo me me- compra? claro. Esta es la discusión. Esa es la discusión. Esa es la discusión. No es si soy más o menos Vos proteccionista. fíjate vos lo que le pasó a Inglaterra con el resto de Europa. Dijo, bueno, nosotros nos encerramos, nosotros no entramos en la Unión. Le fue mal. Quedaron aislados. Bueno. Quedaron aislados. Bueno, y hay decisiones que son muy difíciles, Horacio. Yo siempre planteo hoy, vos fíjate que a mí me gusta mucho el tenis. Yo trato de jugar al tenis, trato. A veces... Pero te entretiene. Pero claro. Te entretiene, te lava el melón, qué sé yo. Y antes en el abierto, a lo mejor muchos de los que miran, cuando mirabas hace unos cuantos años el abierto de Australia, tenía un sponsor oficial que era una industria automotriz. Hoy Australia no tiene industria automotriz. Ah, mirá qué Decidió detalle. no tener industria automotriz. Mirá qué detalle. Bueno, es una decisión, Total. no estoy diciendo de Argentina, estoy poniendo un Total. ejemplo. Entonces vos decís, si yo tengo que darle y tengo que competir con el mundo, ¿en qué soy bueno? Entonces, porque el problema que vos tenés es que nadie te va a montar una fábrica solamente para el mercado Para que interno vos de seas bueno. Argentina. Y porque vos seas bueno. Para que vos, ¿entendés? Porque vos cuando querés llevarle a Brasil te dice, yo le compro al otro mejor calidad Sí, claro. y a más bajo Y precio. además lo tenés también a México, Y lo donde tenés- está más cerca de los Bueno, gringos. ¿viste? entonces, yo creo que estas son las cosas que cuando hablamos de política exterior y de crecimiento, tenemos que tener claro. Yo creo que te decía la otra vez a vos, Argentina, sí, te lo contaba a vos, en el año 50, y digo 50 no por un momento Bueno. político, sino por una fecha calendario, participaba en el 3% del comercio mundial. Sí. El 3%. El mundo salía de la guerra El mundo salía de la guerra. Era el 3%. y el mundo tenía hambre. Hoy es el 0,4%. Algo pasó en el medio. Entonces, Algo pasó en ¿qué el tenemos medio. que hacer para recuperar eso? Bueno, si hoy sostuviéramos el 3%, nuestras exportaciones serían 500 mil millones de dólares. Sí, vos sabés que ahí nos van quedando algunos minutos de este Sí. primer bloque, pero podemos hablar después también. Cuando termina la guerra, Estados Unidos decide reconstruir Europa y no decide reconstruir o remontar todos esos capitales en el resto de América. Se van decidiendo los destinos de este planeta, ¿no? Que no es un tema menor tampoco. Pero vos fíjate El juego de las potencias. Pero hoy, con el crecimiento de China y de India, y con estos sectores
de miles de millones de personas, porque estamos hablando del 40% de la población mundial. Total. Aunque Estados Unidos no mire, esta región es productora de alimentos que la ha posicionado por encima de muchísimos ahí bienes estamos industriales. viendo el fenómeno del litio, por ejemplo. Bueno, ahí tenés el litio, ¿no? ¿viste? ¿Y qué hacemos? ¿Le entregamos todo a los chinos? Y mirá que hay otros países, ahí vimos como México dijo, nosotros nos quedamos y vendemos. Jugamos con el litio porque es una energía que se viene. Pero hay que ver cómo jugás y te plantás frente al mundo también, ¿no? Bueno, yo en eso lo que creo es en los procesos de inversiones en el país, ¿no? Proceso de inversión. Yo creo en los procesos de inversión. Si nosotros no somos capaces de generar que esas empresas vengan a la Argentina, que habrá que sentarse, hablar. Conveniente para los dos. Conveniente para los dos. Conveniente para los dos. Nadie viene si no va a ganar plata. Vamos a hacer una cosa, apenas una pausa. Dale. Y ya venimos, hoy con el diputado Burchell, pensando no solamente en nuestra querida Argentina, sino mirando más lejos, pero desde una historia, desde el recinto. Ya vengo. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos desde el recinto de la Cámara de Diputados y en pausa y pausa nos quedamos mirando el Palacio, ¿no? El Palacio. Y un día el pueblo llegó al Palacio. La historia de la Argentina es casi una montaña rusa. No solamente lo cívico y otras cosas, y golpes y qué sé yo, sino la posibilidad de que todos participemos de un país. Estudiaste en Buenos Aires. ¿Qué estudiaste en Buenos Aires? Yo me recibí de contador. Ah, mira. Yo hice el bachillerato acá, una parte de la secundaria, y después me recibí de contador. Estudiaste economía. Y me fui a trabajar a Formosa. Y volviste a la patria. Y me volví a Formosa porque... Tenías primero cosas que administrar. Claro, pero de esos mandamientos, si querés, paternos... Ah, mirá. Que te hubieras quedado jugando al básquet o al tenis. Sí, ojalá hubiese. Sería eso uno podría reescribir la historia, ¿no? La biografía. Bueno, es la fantasía que tenemos todos los que nos gusta hacer algún deporte. Y digo, pero de algún lugar también la responsabilidad de cuidar y proteger lo que los anteriores hicieron. Si no se licuaban el tiempo. Y porque mi viejo estaba solo y mi viejo era un tipo que estaba enfermo. Y ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo 3 hermanas. Hermanas. 4 hermanas. ¿Viven en Formosa o viven cerca? Una vive acá, 2 viven en Buenos Aires y una vive en Formosa con mi vieja. ¿Y en ese establecimiento de campo llegaste a volver a vivir allí, más allá de organizar tu administración? Ya no, porque me toca, si querés, por suerte tengo... Gente de confianza que lo hace, por Tengo vos. casi un hijo, un sobrino. Ah, mirá. De esos chicos, una historia muy linda. A contarla. Un chico que vendía diarios en la esquina de la casa de mi madre y de mi padre. ¿Nombre de tu mamá? Rosa. Rosa. Y mi viejo Ricardo. Y entonces vendía diarios y era muy chiquito, tenía 7, 8 años. ¿Cuando vos tenías cuánto? No, yo ya tenía 20... Ah, ya eras un muchacho grande. grande. Un muchacho grande, recibido. Y entonces vendía, le tiraba el diario por abajo de la puerta a mi viejo y después pasaba a cobrarle ¿A fin de mes? a la mañana. Entonces, como le pasaba a cobrar a la mañana, mi madre, que de esas costumbres del le daba campo, café con leche. le daba un café con leche, desayunaba. Claro. Qué bueno. Y los padres, obviamente, este chico tenía enormes problemas, el padre tenía problemas de adicción y la madre alguna enfermedad. Y un día entonces mi madre le dijo, ¿Qué haces? che,
Le dijo, Y danos ¿me una dejás mano que acá? yo le dé una mano? Bueno, ese chico se recibió de veterinario y es el que está atendiendo. Uf, ¿de quién estamos hablando? De Félix Fernández. Uf, qué historia gigante. Y se recibió Es con un una enorme historia gigante. esfuerzo. Una Un historia enorme gigante. esfuerzo. ¿Y es tu hombre de confianza? Sí, absoluto. Absoluto. ¿Rosa lo vio como veterinario? ¿Llegó a verlo? Sí, sí, no, mi vieja vive por suerte, sí. Entonces lo Mi vio. padre no. Pero digo, lo vio cuando se recibió y Sí, todo. claro. Qué bueno. Por eso te digo, no sé si es mi hijo, mi sobrino, es el hijo de mi vieja, digamos, es mi hermano. Claro, claro. Y el Pero hombre de bueno, confianza. yo Digo, gracias a él puedo estar acá. Digo, en Si estas no, no cosas de, estaría. de confianza, a veces digo, en la política no sabés quién es quién. Digo cerca, no digo entre iguales y diferentes, ¿no? ¿Sabes por qué, Horacio? A ver. Porque hay mucha gente que la política, y yo no reniego de la política. No, yo por supuesto que porque no. Yo reivindico yo la no me voy política. a subir a este tren de que... En la política no. No, yo tengo un enorme respeto por cada uno de los Hay que llegó acá. algunos que están decidiendo y están alentando. No, Me parece que no es creo por que ahí. no. Pero yo creo que vos tenés que tener la libertad y a mí me gusta el político que puede hacer otra cosa. Vos sos periodista, si mañana venís y te sentás acá Sí, sí, y claro. terminaste tu mandato, volvés a tu La trabajo. actividad, por supuesto. Y lo que no te gusta, decís no. Y lo que te gusta, Y lo que te gusta, decís Claro. sí, digamos. claro. Pero por tus convicciones. Por tus convicciones. No porque estás presionado. Exacto, porque si vos tomás la política como un trabajo, como tu medio de vida, entonces vas No. a tener que decir siempre sí. No es por ahí, porque te muchacho. cambia el presidente de la empresa y vos vas a tener que seguir No es trabajando por ahí, en la empresa. Entonces muchacho. no es por ahí, es No, por no convicción. Es por ahí, muchacho, no es por ahí. Yo cuando tuve que decir no, dije no. Cuando me ¿Dijiste pidieron no? que dejara el ministerio y me ofrecieron la embajada ante la Unión Europea, dije no. Ah, mirá, eso pasó. Sí, dije que no. pasó. Por muchas razones, porque me tengo que ir a trabajar, porque la vida política no sabes cuánto te dura. Claro, tengo que volver a mi campo. Tengo que volver a mi campo y si no está más lo que yo tengo, ¿de qué vivo después? Claro, está lindo, Europa, está todo bien. Son- Pero yo no trabajo de esto. pero- ¿No? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que te tenés que preparar para las tareas. Ah, muy bien. Vos me decís, te vas mañana de embajadora y te digo, no. Déjame esto que pasó. estudio. Y esto Claro, pasó. déjame que estudio, Y después me vemos. preparo Y y después capaz vemos. que después voy. ¿Cuál fue el proyecto en la anterior gestión y en esta gestión que más te interesa que entre a circular? Tuyo personal. Hay algunos proyectos que son locales. Hay un proyecto que yo creo que la sociedad argentina tiene ver. una deuda. En Formosa yo lo presenté en el año, mirá las curiosidades. En el año 2010 presenté un Bien, proyecto pasó mucho tiempo. sí, para indemnizar a aquellos soldados, los familiares de los soldados que murieron en el ataque del Regimiento de Infantería de Monte en Formosa. Claro. Para Formosa está la legislatura de Formosa, el Formosa lo recuerda, el gobernador va indemnizaron todos a la los familia? cinco- No. Nunca, Nunca. nunca. Pero fíjate las cosas. Mira. Yo lo presenté, perdió estado parlamentario. ¿Lo volviste a presentar? Lo vuelvo a presentar, pero ¿sabés quién me da una mano enorme? ¿Quién? Carlos Kunkel. Kunkel, mirá vos. Carlos Kunkel, que se sentaba Sí, ahí sí, atrás claro, inolvidable. tuyo, me dijo, vos Que en la grandote como historia era, de los 70 tuvo lo que tuvo. Claro, ¿no? Compromiso, Y además- participación, cárcel y un montón de otras cosas. ¿sabés lo que me dijo Carlos Kunkel ¿Qué cuando, te dijo? cuando le traigo el proyecto? Le digo, mira, Carlos, María Teresa García, hoy Sí, senadora, claro, claro. era mi colega, yo era secretario parlamentario, claro. entonces le digo, mira, no me animo a hablar con Kunkel de este tema. Me dijo, déjame que lo hablo yo. Y Porque luego era un María tema, Teresa. Sí, era un tema- donde se toca duele. no, Donde es un se tema toca muy... duele. Entonces, me dice María Teresa, teníamos sesión, anda a verlo a Carlos que te va... Me dijo, Mirá. Carlos, mirá, Burjaile, esta es una deuda que tiene el peronismo. Yo te voy a acompañar en este proyecto. Si no te firman tus compañeros de Formosa, lo voy a firmar con vos. Firmó uno. Mirá qué actitud. qué Y te actitud, tengo que decir que yo no hice nada qué más. actitud. No, porque yo lo resalto, porque más allá de la historia de cada uno, que ojalá podamos volver a escribir cada uno nuestra historia, no sé si bien, mal, pero cada uno. Pero él se encargó que pasara por cada comisión
y que tuviera Estado parlamentario. sin disidencias ni observaciones. Mirá Se vos. aprobó, fue un lío aprobarlo acá cuando Me llegó, imagino. él lo bancó, fue al Senado, le modificaron un nombre, volvió y nunca más es ley. Yo siento que la sociedad Mirá vos. y particular... Bueno, yo te digo una cosa, viviendo en España, hay cosas que entre el 36 y 39, estoy hablando de la guerra civil, duelen todavía Sí. de un lado y del otro. Por eso. Decime una cosa, cuando eras pibe, además de ir al colegio, ¿qué hacías? ¿Trabajabas en el campo o no? No, Estoy hablando de adolescente. Sí, sí, sí. ¿O Bueno, ya estabas estudiando acá? yo cuando en una parte iba a un club, iba ¿qué al te club, hacías? iba ¿Hacías al club, básquet? hacía Mirá. deportes, ¿Te quedan estudiaba amigos? inglés. ¿Te quedan amigos de aquella época? Sí, claro. Sí. Claro. ¿Y Tengo amigos de toda la vida. ¿Y hacés de veterano algo todavía para...? Sí. A ver, yo jugaba fútbol de veteranos, que terminábamos de jugar los partidos y yo no tomo cerveza. Pero es una cosa muy linda porque en los partidos de veteranos, que en la ciudad de Formosa un sábado mueve 10.000, 12.000 personas. 10.000, 12.000 personas. Claro, distintos equipos, distintas categorías. Sí, claro. 10.000, 12.000 personas entre todos los clubes Mirá, que hay, mirá. los árbitros, los Montón, familiares, un los hijos, qué sé montón, yo, en un montón de canchas. Bueno, yo jugaba. Ahora no, porque ya te duelen los golpes, ¿no? Pero, Decime, pero sí ¿y sabés jugaba. hablar alguna lengua de Formosa? No, vos sabés que ¿Comprendés? No. no, No. no. Me hubiese gustado saber guaraní. Mi abuelo Claro, digo, hablaba... tan lejos y tan cerca. mi abuelo hablaba castellano, obviamente. Estamos hablando del guaraní. libanés. No, otro, el abuelo Al materno. otro lado, mirá. Mi abuelo materno. ¿Y francés hablas? Sí, algo de francés. Ah, hablo. mira. Sí, Mira. sí. ¿Y tenés papeles como para un día decir, me voy a vivir a Francia, no querés? No, no tengo. No, ya no. Ya Digo, creo que los presenté más que nada, pero no tengo pensado en vivir. No me Decime- quise ir 2 años de la Argentina, no me quiero ir a vivir afuera. En esto de la argentinidad, a veces en las reivindicaciones sectoriales, la bandera flamea de un lado y del otro. ¿Qué significará la argentinidad? ¿Qué significará en un mundo complicado? Digo, pero para cada uno de nosotros, la patria es la patria, ¿viste? No hay vuelta. Para mí es tu amigo, el asado, tu territorio, la sociedad. Eso es la patria. Yo no me imagino... Diego, cuando te sentaste con aquel que tenía responsabilidades en la Unión Europea, vos eras la Argentina en ese momento. Claro. Así Y yo como acá siento- vos sos una partecita de Formosa, bueno, yo siento ahí que... eras Argentina. Yo siento eso. Por eso yo creo que nosotros cuando salimos Ah. a hablar Me pasó con Julián Domínguez, que era presidente de la claro. Cámara, que me tocó ir a Rusia. Ah, mirá. Entonces, Julián, teníamos que pedir que la reapertura del mercado ruso de carnes, te estoy hablando... Mirá vos. Y entonces Julián me hace hablar a mí. Y yo le digo, Julián, vos me estás pidiendo que yo diga algo. Qué lindo. Yo le critico al gobierno que cerró las exportaciones Claro, de carne. claro. Entonces, bueno, yo no puedo hablar en contra de mi país Ah, mirá. cuando mirá, voy mirá, en representación. mirá. Porque yo soy un embajador de mi país. Muy bien. Entonces, si yo tengo que salir y acá te voy a decir cosas del gobierno que no te las voy a decir Claro. afuera. ¿Cómo te llevas hoy con Julián Domínguez, que tiene la responsabilidad Ah, que bien. tenías vos? Bien. Bien. Porque tenés que tener respeto. Claro. Porque, digo, no quiere decir que comulgue con lo que hace Julián Domínguez en materia política. No estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Políticamente no estás No de estoy acuerdo. de acuerdo. Cuando digo Creo que hay políticamente, en su acción ejecutiva, No. decís vos. Creo que hay algunos proyectos. Varias que- correcciones. Sí, claro, que podemos trabajar juntos para mejorarlo. ¿Él lo sabe? Sí, lo sabe. Lo sabe porque lo hemos hablado, digamos. Ya lo han Porque- hablado. porque, De claro, un lado y del otro, de un pero lado de la mesa y del otro lado. porque él, y acá trato de entender a cada uno, te decía, A ver. hay que ser un buen A exministro, ver. porque seguramente hay cosas que él no puede hacer, que quisiera, o que yo hubiese querido hacer y no pude. Ah, porque- mira, viste que por- Alfonsín dijo en el 89 cuando se tuvo que ir, no quise, no pude, o no supe. Bueno, Pasa a veces... eso. Entonces, es muy fácil cargar las tintas sobre eso. Yo recuerdo Basterra, era un gran crítico de mi Sí, me gestión. acuerdo perfectamente. Me Gran crítico. acuerdo Pasó por el ministerio. acuerdo perfectamente. Yo no voy a emitir opinión. Digo, en el 80, bueno, estaba pensando, Felipe Solá fue durante... Secretario de Agricultura de Menem. Secretario de Agricultura, de la Secretaría,
Sí. Más allá de su responsabilidad después en la Sí. provincia de Buenos Aires, bueno, fue canciller, pero digo, los diferentes tajos de la historia, ¿siempre fueron los mismos problemas? No. En No. realidad hay un problema, ¿Cuál es el nudo del problema en la Argentina? el nudo de la agricultura, del Sí, campo. sí, en ese Y distintas en este- realidades. Si vos me preguntás, es distinta la realidad Y un señor de la que pampa tiene, húmeda. que tiene un número importante de animales, y otro señor que tiene tambo, y otro señor que tiene silobolos. ¿Cuáles son? Si vos mirás la ¿Hay un realidad problema de común? pampa No. Yo miro y hay un problema común que es la presión impositiva. Es va. muy fuerte la presión impositiva para todos. Algunos la sufren más que otros, pero esos otros que no la sufren están en la marginalidad, con lo cual ya es otro problema. Claro. Entonces vos, si sos ministro mañana, te encontrás con muchos productores que están en la informalidad. Sí. Entonces viene y te dice, ¿cómo me ayudas? Y vos le decís, no te puedo ayudar si vos estás en la informalidad. Claro. Terminás- Y vos bajaste 4 camiones jaula por izquierda y... No, ponele, claro, pero no digo ese volumen, pero hay muchos productores, ponele sobre todo en las economías regionales, A ver, Horacio, contame. que ese es, Enseñame, ¿cómo es eso? ese A es ver. un tema. En las economías regionales, en muchos lugares, mucha gente se fue del campo. Se fue. Se fue, los Alquila, hijos se fueron, arrenda. los hijos se fueron, Sí, quedó el tal padre cual, solo, tal que cual. está viejo, que está Sí, cansado, que no Y sabe. no quiero estar en el campo. y Te que alquilo no, y y que no, y que no producí lo que invierte quieras. y que entonces Sí, sí. tiene enormes problemas de rentabilidad y que no está inscripto porque no paga impuestos. Entonces vos te encontrás con esa realidad que decís, si yo saco una línea de crédito no le llega porque está en la informalidad. Si yo lo quiero tenés ayudar, razón. si yo lo quiero ayudar a través de algún mecanismo, tengo que trabajar por mecanismos por fuera de lo formal, por un lado. Porque también al estar en la informalidad es presa de los especuladores que Tal cual. blanquean todo eso. Tal Eso es cual. uno de los problemas. Después, yendo a lo... el otro problema es la escala. La escala... A escala. La escala impacta y mucho. No es lo mismo que vos tengas una unidad económica sustentable a que vos tengas una unidad económica de supervivencia. Porque te va mal un Tengo- año, te cayó piedra o ¿Qué los hago? precios ¿Y no ahora fueron qué hago? Me buenos, agarró los incendios forestales. te agarraron ¿Qué y hago? no tenés respaldo. y no El podés río ir- no llegó nunca porque está seco. Claro. y no, entonces, esos son los problemas que encontrás. Que leí, hay algunos proyectos que el diputado Hugo Romero está viendo a trabajar ahí? cómo hacemos un monotributo para llevar a la inmensa mayoría de la gente a la mirá qué bueno. formalidad. Mirá qué bueno eso. De manera tal toda una que- novedad eso, Sí, está muy bien. de manera tal que ver. vos puedas tener, así como tenés un DNI, tengas un Sí, quit y te tengas entendí un tratamiento, perfectamente. porque si no, Te entendí sea perfectamente. Domínguez, sea Decime, Burjailo, ¿por qué sea la quien sea, no. palabra retenciones o rentas inesperadas ha creado tanto lío? Tanta En resistencia. estos días, Sí, las últimas Porque, semanas. a ver, yo creo- tanta resistencia sería la palabra. son dos cosas distintas. Las retenciones, mal llamadas retenciones, porque no es que te retienen a cuenta de algo, es un impuesto. Y lo ha dicho la Corte. Yo te lo saco Y ahí quedó. y ahí quedó. Y no es- te la devuelvo. No. No te la dev- recompenso nada. Nada. Entonces, yo miro la experiencia desde lo que pasó en la Argentina, porque no es un problema de ahora de 2 puntos o 3 puntos. Las retenciones están hace tantísimo tiempo, hace 50 años que estamos 50. con retenciones. Tal cual. Algunos me dicen Menem no tuvo retenciones, pero no podía tener retenciones porque tenía un tipo de cambio sobrevaluado, entonces ya no le podías cobrar. Ese 1 a 1 estaba recontra Ese 1 a sobrevaluado. 1 no podíamos exportar. Si encima cobrabas impuestos para exportar, te terminabas de fundir, que todo el campo estuvo fundido, incluirme cual. a mí ahí. El negocio era otro. El negocio en era la década del otro. 90 el negocio era otro. En ese momento a todos los argentinos, a todos los productores nos fue muy mal. Ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la discrepancia? Cuando a vos te cobran un impuesto para exportar, te genera dos cosas. Primero, un desincentivo a producir. ¿Podés ganar plata? Sí, podés ganar plata. Pero ¿qué pasa? Tu competidor está en mejores condiciones. Y cuando digo tu competidor, digo Uruguay, Paraguay, Brasil. Sí, claro. Estos países crecieron 3 veces en la superficie agrícola y nos quitan y nos desplazan de los Sí, mercados. claro.
Y vos para comprar un insumo necesitas el doble y hasta casi 3 veces más que el de al lado porque Sí, vos claro. pagás un impuesto. Sí. Entonces, eso te quita rentabilidad. Y es un impuesto muy malo porque es un impuesto a los ingresos brutos. Porque si yo pierdo, vamos a suponer que yo necesito 4.000 kilos para empatar. Sí, O sí, 3.000 o 2.000, lo que vos quieras. Se entiende. Para empatar la inversión. Y me agarró una sequía. ¿Y ahora? Igual me lo cobran, Igual te lo cobro. por supuesto. Pero ahora, contracara, si todo viene bien y la famosa renta inesperada, porque hay más consumo, la pandemia. El problema, ¿Y es que se entonces? confunde precios altos con utilidad alta. A ver, explícame eso. Porque hoy los cereales y las oleaginosas, el trigo, la soja, el maíz, tiene precios muy altos, Muy altos. pero los costos son muy altos. Los Hoy costos son una muy hectárea, claro, hoy una hectárea respecto a la campaña anterior te va a costar un 60% más. ¿60%? 60% más. Un montón. Hoy los costos del flete, porque vos Bueno, vendés acá, combustible, claro. que siempre le descuentan, si vos me vas a comprar a mí para vender a Europa, vas a decir cuánto me cuesta el flete, Está claro, suma y resta. a sumar restas y Pero decir, por supuesto. Ricardo, te puedo pagar hasta tanto. Por supuesto. Entonces, hoy los costos de los fletes, con todo lo que está pasando en el mundo, con la pandemia y con cómo es el comercio, han aumentado casi un 100%. Entonces, hoy vos tenés costos muy altos, los fertilizantes. Pero tampoco empatás. Tampoco empatás. Y en algunos casos perdés y en otros ganás. Pero la vida ¿O no es... querés que el Estado sea tu socio? No, yo no tengo problema en pagar impuestos, porque está bien que paguemos. ¿Por qué? Porque el productor, vamos a poner el caso de un productor de soja, yo no hago soja, ¿Vos qué haces? yo hago ganadería, Ah, mira. Y a mí, por ejemplo, nosotros producimos y ¿Y qué solamente... razas tenés? Brangus. ¿Cómo son esos morochos? No, grandotes? es una cruza de Aberdeen Angus y Brahman. Son ¿no? fuertes. Son fuertes, son animales. Pero Para bancarse va- Formosa. Claro, tiene cruza índica y cruza británica, lo índico por el calor y lo británico Claro, y se lo por banca. Sí, claro, muy bueno. Pero entonces, cuando vos ves, yo a veces escucho, y se ha cargado mucho de ideología todo esto, vos, te voy a poner números, el dólar vale 210 pesos. Sí, Un productor de soja cobra 80 pesos. sí. Y una tonelada de soja, mientras el uruguayo la vende con un dólar de 200, vos la vendés con un dólar de 80. Y cuando yo voy a comprar los insumos, No, pero 2 más 2 no te da. cuando yo voy a comprar los insumos, a mí me lo cobran a 210 igual que a él. Entonces vos decís, pará, esto ahora. Entonces, esa renta inesperada, porque ahora me suben los costos. ¿Qué hizo Brasil cuando le ¿qué subieron hizo? los costos? ¿Qué Bajó hizo? los aranceles de importación. Ah, mira. Entonces, Mira. yo digo, y el argentino con esos 80 pesos que te digo, a partir de ahí empieza a pagar los impuestos. No es que pagó todo lo ya te demás. entendí, ya te entendí. Decime, ¿y a quién le vendés los brangus estos? Oh, no, se hace novillo. El más lejos que vendiste. No, antes se vendía mucho a esta zona, hace muchísimos años. Ah, mira. Se vendía mucho cuando digo esta zona, digo Villegas, Trenquelauquen, Ah, toda mirá, esa zona mirá. era mucha zona de invernada y nosotros cargábamos con destino acá. Hoy no. ¿A dónde vas? Hoy la ganadería está más gracias al desarrollo de pasturas tropicales. Pasturas tropicales. Claro. Mirá. Entonces, por eso a nosotros, esos son novillos tipo exportación para la cuota Hilton. Por eso nos causa un enorme daño. Tiene rica la carne. Claro. Sí. Obviamente. Ni Obviamente. te habrás dado cuenta. En un plato. Porque no ¿verdad? es el típico Mirá. cebú, sino que es... Es un animal más chico. Es un animal más chico, mucho más chico, porque se ha Camina evolucionado poco, en genética. camina poco. Claro, porque todo eso es tecnología de procesos. Entonces vos achicás los potreros, pero lleva un trabajo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen cerrás las exportaciones, normalmente el argentino no quiere consumir el corte grande. Vos vas a un supermercado y decís, elegís el peseto más chiquito, porque asociás terneza con tamaño. El alemán no le lleves el peseto chiquitito porque no lo quiere el otro. Entonces, cuando vos me decís, te cierro las exportaciones, me estás perjudicando a los que estamos allá en el norte, que no hacemos soja, que no hacemos trigo, que hacemos ganadería. ¿Y haces asado ahí en tu...? Sí, claro. Sí, claro.
Sí, claro. Es muy lindo, porque el asado es una... Te encuentras parte- con amigos. Eso es parte de lo que vos me decís, que la patria es eso, es... Y te encontrás con amigos. Sí, claro. Y jugás al truco. ¿Con los vecinos paraguayos le vendés algo o no? No, hoy no, pero le hemos vendido. En los ¿sí? 90 se habilitó la exportación de Hacienda en pie Muy a bueno. Paraguay. Sí. Y ¿Y ellos vendíamos. son consumidores de carne argentina? Ellos no son, No. ellos son, Paraguay ha crecido muchísimo en la exportación de carne, Mirá, Paraguay. Insospechado, mirá. porque bueno, hemos tenido muchos yerros en las políticas externas de carnes, y Paraguay viene a sustituir esos lugares. Crece Paraguay, crece Uruguay, y te voy a dar algunas cifras. En la década del 70 Argentina tenía 61 millones de cabezas, Brasil tenía 50, hoy Brasil tiene 200 y nosotros tenemos 54. Yo digo, hay una pregunta del sentido común, y yo soy el ignorante. Aquellos que reemplazaron los potreros por soja, ¿eso es real? Sí, Esa es real. disminución. Eso es real. Es real porque no... Digo, en la rentabilidad, digo. Pero porque aparte el ciclo, Horacio, Es más cortito. es más cortito. Vos en 6 meses tenés el producto ¿Y y con el tenés animal una cuánto mayor tiempo? inversión Sí. y tenés una mayor rentabilidad. Cuando perdés mucho. Digo, cuando queda preñada hasta que el animal lo podés Uy, comercializar, y- ¿cuánto tiempo tarda? 3 años y medio. un A ver, montón. si yo hago, como Claro. yo soy criador, Claro. a mí me lleva 18 meses, y si lo querés terminar, Sí. te lleva otros 18 meses si en querés cambio, a con campo. 6 meses pusiste... ¿No es cierto? Y No, recogiste. no van de medro, porque el otro puso un montón de tecnología, arriesgó un montón de cosas, está a expensa del clima, Sí. no le llueve, pierde, Sí. y pierde y perdió. Decime, ¿la inflación, tenés una mirada sobre eso? Sí. La inflación pega menos en los que son los productos agropecuarios. Y vos, Pega menos. claro, porque le pega menos a todo aquel que no está posicionado en pesos. Claro. ¿Qué quiero decir posicionado en pesos? Vos que tenés un salario. Sí, claro. Vos estás posicionado en pesos, Sí, claro. entonces a vos que mañana aumente Entra acá, y te pega. me liquida. Claro. El que tiene una ferretería Tiene el clavo. tiene el clavo ahí adentro, lo vende o no lo vende. Tal cual. Y ¿entendés? vos tenés los bichos ahí adentro. y yo tengo la hacienda en el campo, o el que tiene que la soja. tiene, está bien. el que está posicionado en un bien está mejor. El problema es que todo que eso la- nos repercute el que a está en la nosotros. intemperie. Claro. No hay consumo, que eso. Pero todo eso nos repercute a nosotros porque es un menor nivel de actividad económica. Tal cual. Porque Tal si cual. vos tenés un menor nivel de actividad económica, a la economía le va mal. Y ¿no? decime, ¿y sobre la deuda tenés alguna opinión? No? Sí. Cuando te dicen, bueno, en el gobierno de ustedes nos trajeron Sí. 45 lucas. Yo creo que hay que limpiar la chicana de la realidad. A ver. En esto hay que limpiar la chicana de la ¿Cómo realidad. desmalezas? ¿Cómo desmalezo? La Argentina tenía que decidir si se financiaba con emisión monetaria, con mayor presión impositiva O con lo que venía fuera. o con endeudamiento. Entonces Argentina tomó en ese momento, decidió no salir a competir con el sector privado para tomar los pesos, Sí, eso y no, dijo, claro. vamos a tomar deuda. Pero estamos... Se cometieron errores, obviamente, si no, Bueno, no lo digo. reconoce... Ahora, ¿Quién firmó? si vos me decís que Argentina no tenía deuda antes, no es cierto. ¿Por qué? Porque vos podés, en el caso de, vamos a tomar a Cristina Kirchner, tomó deuda y gastó las reservas que había. Entonces vos podés decir, gastaste reservas que estaban en el Banco Central y que también se fueron. Yo creo que el problema de la Argentina, la deuda es la consecuencia del problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que hace 12 años que la economía no crece. crece. Si yo te doy un numerito, Horacio, Ya que andamos cerrando. sí. Año 2012, trabajadores formales, Ah, 6 no, millones 100 mil. claro, Año 2022, trabajadores formales, 6 millones 300 mil. Claro. Sí. Ya está, algo Entonces pasó. no crece la Algo economía. pasó. Bueno, nos ayudaste a pensar en voz alta. Gracias. A mí De también. esto se trata desde el recinto. En la pluralidad, pensar en voz alta. Desde el recinto de la Cámara de Diputados. Nos vemos. Muchas gracias.